que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Todo que Ver, un capítulo muy padre, no solo por la invitada, sino por el número de... no, al revés, no solo por el número del episodio, sino por la invitadaza que tenemos. Oigan, le quiero dar la bienvenida a Adrián Murra desde su casa. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Fer, ¿cómo estás? Aquí listo para hablar. Va a ser un tema muy interesante. También desde su estudio, Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi? Hello, muy bien, aquí ya muy emocionada y lista. Oigan, les voy a empezar a platicar un poco de nuestra invitada. Ella es periodista, conductora, escritora y locutora, ganadora del Premio Nacional de Locución en 2017 y en 2021. Ella es promotora de la equidad, la inclusión y la justicia ciudadana. Tiene más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación, es maestra en periodismo, es una de las cofundadoras de la plataforma editorial Opinión 51 y en radio, por ejemplo, les platico que ha colaborado como conductora y locutora en Radio Centro, en Grupo Fórmula y actualmente MBS Radio en su noticiero Pamela en MBS, que está de 7 a 9 de la noche. Y en televisión participó en programas como programas de entretenimiento de TV Azteca y hoy es titular del espacio informativo matutino de Pisa y Corre en Imagen Televisión de 8 a 9 de la mañana. Tiene una agenda bastante apretada y de verdad te doy las gracias por estar con nosotros. Pamela Cerdeira, ¿cómo estás? Bien, no, gracias por la paciencia en esta larga y eterna invitación, pero bueno, por fin lo logramos. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Oye, a mí me gusta siempre decir de dónde eres y en esta ocasión me faltó. ¿Dónde naciste o de dónde eres? En la Ciudad de México, de aquí, de toda mi vida, chilanga. Este gran debate, ¿no? Que si los chilangos somos los que nacimos aquí o los de afuera que llegan aquí, pero yo creo que ya tenemos muy adoptado el mote, entonces chilanga. Y compartimos amigos laguneros, es por eso que llegamos Así es. hasta ti. Oye, pues Así muchas es. gracias de verdad por hacer este espacio, porque nos encanta tenerte aquí y como en este podcast nos encanta hacerte dos preguntas para empezar a conocerte. Así que la número uno, ¿tendrás algún primer crush de la cultura pop o lo primero que te enganchó, te encantó y dijiste, esto es lo mío? Fíjate que soy un bicho raro. Tardé muchos años en darme cuenta, por ejemplo, que el cine no me gusta. Solo me gustan, o sea, algo que sí disfruto ir a ver son las películas infantiles. Esas me rayan, son generalmente las más entrañables. Y si me dices, ¿cuál es tu canción favorita? O sea, cualquier cosa que me preguntes tu favorito, me metes en problemas. Es así, nunca sé qué contestar. Es como no tengo un favorito, ni un género musical favorito, ni un color favorito, no tengo un favorito nada. Pero me haces esta pregunta y me pones a pensar y quizá lo primero que me enganchó, sobre todo con los libros, fue un cuento. Mi mamá me compró, pues, quién sabe dónde, una como colección de cuentos infantiles muy chiquitos, y cuando iba a la natación o sacaba buenas calificaciones, me iba dando cada uno de estos cuentos. Y el primer cuento que me dio era el cuento de, ay Dios mío, perdón, el COVID me ha hecho unas jugadas. A todos. No puede ser, pero es de Hans Christian Andersen, y no me acuerdo del nombre del cuento en este momento, pero es la historia de la vendedora de fósforos, es la historia de una chava que vende fósforos. La chica vendedora de fósforos, sí. Lo logramos. Y me enganchó muchísimo porque no podía entender cómo en un cuento infantil la protagonista se moría. Claro. Y además o sea, todo en su vida era una vida muy triste, incluso cada vez que encendía cada uno de estos fósforos, ¿no? Y entonces ya el final lo enciende y se encuentra con su abuela y quiere decir que ya se murió. Y entonces me sacaba muchísimo de onda cómo podía ser eso posible en un cuento infantil. Y eso creo, me enamoró de los libros, me enamoró de escribir, sobre todo para niños, y ya, yo creo que ese fue mi primer crush. Wow, ¿te acuerdas cuántos años tenías? Más o menos. Había tenido, yo creo que 7 años. Me encanta porque es un buen ejemplo como cómo abrir
a tus hijos en la literatura, ¿no? O sea, creo que sí, Hans Christian Andersen sí es un buen tema y un objeto, una pieza de la cultura pop que es imprescindible. Ay, yo lo he intentado con mis hijos, no me ha servido de nada. O sea, sí, te regalo el libro como un premio y te leo en la noche. No, es una Es tarea toda la Netflix. vida. No hay consejo que sirva. Qué padre. Oye, vamos a la segunda pregunta. ¿Placer culposo de la cultura pop tienes? No, fíjate que no, porque no me da culpa ningún gusto, ninguno. Pero pues no creo que pueda considerarse de la cultura pop, pero sí una cosa que me fascina hacer es comprar en línea, pero no comprar. O sea, nunca termino de pagar, nunca A llego ver, hasta el final. Window Porque shopping. sí, porque mis finanzas no lo resistirían. Ujú. Pero es una obsesión y entonces a veces mejor no lo confieso. Sí, pero sí, no lo voy a hacer. Pero estoy haciendo cosas que tendrían que ser o considerar toda mi atención y la mitad de mi cabeza está así de zapato. ¿No? Y le doy y le doy comprar y le echo en el carrito. Ya, bendito sea el attention spam, se me va para otro lado y ya nunca lo compro, pero me obsesiona, es una cosa que me fascina. Y he descubierto que tiene su utilidad, porque cuando lo hacía todavía más seguido en el sexenio pasado, podía descifrar muy bien cuánto costaban los zapatos que llevaban las hijastras del presidente, porque ya los había visto yo todos, ¿no? Y de pronto esos datos resultan, curiosidad, uno nunca sabe dónde va a encontrar información interesante. ¿No Era te investigación de campo, ¿no era? Exacto, exacto. parece frustrante cuando las tiendas en línea son muy difíciles de navegar? Porque a mí me parece horrible, o sea, que hay unas que dices, ay, qué fácil, aquí estoy picándole a todo, y hay unas que es de, no, o sea, con tres botones y ya no pude, lo avientas y dices, no vuelvo. Sobre todo cuando no te regresan a donde estabas una vez que le diste a agregar algo al carrito, porque Sí. otra vez tienes que volver a regresar a ella, ofertas, tal, es un rollo. Así que, señores del UX, de la experiencia de usuario, pongan atención. Ahí, Pamela, vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop. Así que, ¿qué les parece si damos inicio con nuestro episodio número 11? Todo que ver con el periodismo. Los humanos necesitamos comunicarnos. Pasamos el día hablando, enviando y recibiendo mensajes de texto o viendo imágenes y videos. Todo ello forma parte de las una y mil maneras que tenemos de interactuar entre nosotros y con el entorno, hábito que nos ha permitido desarrollarnos en sociedades complejas. El periodismo nació de esa necesidad de saber qué pasaba a nuestro alrededor y se conoce como periodismo aquella actividad mediante la cual se investiga, se selecciona la información más relevante y se prepara para que sea más fácil de entender. Los periodistas son los encargados de llevar a cabo esta tarea. Son personas que se especializan en elaborar noticias o contenido informativo mediante la búsqueda de fuentes de información veraces y contrastadas. La tarea de los periodistas es tan importante que incluso figura en la Declaración de los Derechos Humanos, la cual reconoce que la libertad de expresión y de recibir información es fundamental. Sin embargo, estos derechos no están garantizados en todo el mundo. Hay personas, organizaciones o gobiernos a los que no les interesa que se sepan ciertos hechos. En algunos países incluso se persigue a los periodistas por hacer su trabajo y denunciar las injusticias. Hay regímenes políticos y gobiernos que censuran a los reporteros que critican su gestión o que directamente los persiguen. Este es un temazo que tenemos que hablar, sobre todo en México. Pero, Pamela Cerdeira, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos, todo que ver con el periodismo? Mm, es que justo hoy, es que justo hoy tuve una conversación así con un jefe sobre el periodismo, ¿no? Y le decía, el gran problema de quienes, bueno, es que él tiene una frase y dice que la diferencia entre los periodistas y Dios es que Dios no se cree periodista. Le caen mal los periodistas, pero al final en su vida se ha dedicado al periodismo. Y le decía, es que el gran problema, o quizá lo que tú no has podido ver, es que muchos son muy apasionados de su trabajo. O sea, no, no te sales corriendo de tu casa hacia el desastre si no te mueve la pasión de ver la historia de tu país desde la primera fila, ¿no? Eso hace un periodista o una periodista. Y eso es la parte como bonita de esta profesión. Ahorita que decías también, seleccionar la información, claro,
Y esa es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace que algo sea interesante? ¿Qué hace que algo sea relevante? En esta conversación que teníamos me decía, ¿por qué todos estamos hablando de Devani? Y le Ujú. decía, ¿por qué no? Pues porque en lo que ella desapareció en estos 13 días, pues, desaparecieron 30 más. ¿No? ¿Y por Claro. qué estamos siendo tan injustos si solo estamos hablando de ella? Y bueno, todas esas razones del por qué algo es mediático, por qué decidimos que algo tiene que ser y por qué los medios le damos el poder a una historia de crecer, pues son muchas de ellas preguntas éticas que te haces todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte interesante, bonita y profunda del periodismo. Y luego está la otra, aquella que entiende que el periodismo, pues es un negocio, ¿no? Y que muchos lo manejan así. Y que creo que tiene que ser un negocio, ¿no? Porque pues de otra manera, o sea, hacerlo como por pasión nada más puede que no satisfaga todas las necesidades del ser humano, ¿no? O sea, si no tengo el dinero, pues no, o sea, pues A es ver, una contra otra. es una pregunta clave. Yo quizá en mi frase me refería a quienes lo hacen un negocio como quienes cobran por las notas Ya. que publican, ¿no? Pero no, pero tocaste un punto muy importante, y se ve que eres una mejor persona que yo. Ese punto eh, es clave. En México, sobre todo, la gente no está acostumbrada a pagar por lo que lee. Mm. Y cuando tú no pagas por lo que lees, pues el productor es tú. Entonces te están a ti vendiendo ideas, personajes o anuncios, lo que sea. Y para que el periodismo pueda ser lo más libre posible, pues tiene que ser lo más independiente. Y entonces, ¿cómo lo haces independiente y que no esté a la merced de sus patrocinadores o de los intereses que lo muevan o los hilos que lo muevan? Pues seguramente tiene que ver con la posibilidad de, pues tener como fuentes de financiamiento muy variadas, pero principalmente pues la de tus consumidores, ya sean tus lectores, tus escuchas, quienes te están viendo, ¿no? Exacto. Qué difícil, de verdad que creo que es una carrera difícil y en el top of mind de todas las personas que lo vemos está el periodismo rosa, el de espectáculos o el de noticias, pero quiero que después hablemos un poco más de que hay muchos espectros dentro del periodismo. Adrián Murra, ¿tú qué fue lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con el periodismo? De lo primero que pensé fue en todas esas películas viejitas, ¿no? De reporteros, no sé, que están tras la nota y cómo lo dramatizan mucho. Yo no tengo así como una experiencia de primera mano con gente que se dedica al periodismo, entonces para mí el periodismo en la vida real es pues prender la tele, ver las noticias, verlo en películas, pero sí creo que es una profesión que se presta a muchas cosas muy delicadas, como decía ahorita Pam, pues a lo mejor tienes una responsabilidad como periodista, obviamente, de informar con la veracidad, pero al final del día deja tú que haya gente que deje que ciertos intereses se interpongan, ¿no? En la veracidad de lo que está informando, pero al final del día, por más libre de interferencias que esté la nota que tú estás dando, pues siempre va a ser un punto de vista personal, ¿no? Creo, Pam. O sea, creo que al final del día una nota o una investigación, pues le metes un poquito de ti, ¿no? O sea, de ti, de tu personalidad, de tus puntos de vista, de tú qué opinas del tema, o cómo lo haces para que sea 100% imparcial. O sea, ahí sí me causa curiosidad el hecho de cómo te separas tú del sujeto que estás siguiendo o de lo que estás reportando, no sé cómo se A diga. ver, es que creo que depende de lo que estés haciendo. Ajá, Si estás haciendo una columna de opinión o una videocolumna de opinión, pues es tu opinión. Claro. Entonces no hay una separación porque le estás dando tu opinión y es un formato el periodismo y es completamente válido ajá, dar tu opinión. Pero si estás dando una nota y estás únicamente dando hechos, pues te tienes que apegar a ello. ¿Va algo de ti? A ver, yo creo que siempre va algo de ti desde el por qué a ti algo te llama la atención, por qué defines que la nota A o B es mucho más pertinente. Y seguro en eso va cosas como tu bagaje, tu carga emocional, tu historia, tu lo que quieras que te permite seleccionar qué crees o no que sea más importante para la audiencia, ¿no? Y esos son a veces factores que ni siquiera podríamos enumerar.
pero sí depende qué estés haciendo. O sea, si vas a hacer un reportaje sobre un hecho, pues no puedes meter yo opino que no, o sea, no vas a meter tu opinión porque vas a reportar lo que está sucediendo y tienes que atenerte sola a aquella información que sea comprobable y que puedas, además, si no es, si yo te estoy diciendo que aquí tengo la pluma y que la pluma, bueno, no es una pluma, es un plumón y que el plumón es rojo, porque ya lo sé, porque lo vi, porque lo estoy tocando y porque lo estoy viendo. Pero a lo mejor si el plumón está en casa de mi mamá, pues necesitaré confirmar con 3 fuentes que en efecto el plumón sea un plumón rojo y es el que esté ahí que están viendo, ¿no? Para darle a la gente la información pues más cercana a la verdad posible. En ese ejemplo, Pam, vamos a hacerlo como si fuera las noticias, ¿no? O sea, les presento el plumón rojo, o sea, qué feo sería que empezáramos, a mí me encanta el color rojo, o sea, es que no saben, el color rojo es lo mejor cuando le estás, o sea, pues es mi opinión sobre el plumón, o me encantan los plumones rojos, no me interesa saber si te encanta o no, o sea, me encanta saber si subió de precio el plumón o no. Depende, Fer, porque si yo te digo, esta mañana encontramos aquí un plumón rojo, vamos con más información. Pero si yo te digo, ustedes no saben cómo un plumón rojo puede cambiar su vida, pero no cualquier plumón rojo. Después de que vean este plumón rojo, su vida no va a volver a ser igual. Sí, claro. Vas a voltear a ver. Podría haberte dado la información, pero ya le metí una emoción, ya dice que quisieras entender por qué este plumón va a cambiar tu vida. Entonces, depende. Yo Claro. entiendo que muchas veces es nefasto. A ver, ¿te gusta que alguien dé su opinión cuando coincide con la tuya? Sin que, creo que Por sí. eso no hay nada más falaz que cuando te dicen, qué inteligente eres. No, o sea, es tu propio sesgo de confirmación. Piensas lo mismo que yo. Entonces, cuando me ves, dices, ay, qué inteligente, porque pienso lo mismo que tú, lo cual habla terriblemente mal de la inteligencia de ambos, ¿no? Y cuando oyes a alguien que piensa algo distinto que tú, me choca que dé su opinión porque no se ciña a los hechos y se acabó, pues porque te incomoda escuchar algo que te obliga a cuestionarte lo que tú ya dabas por hecho, creo. O sea, insisto, todo es válido, depende qué estás haciendo. El gran tema que había justo desde lo legislativo era eso, esta obligatoriedad a que quienes estamos en los medios diferenciáramos claramente entre una noticia y una opinión. Eso hay espacios en los que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, hoy el presidente dijo que no se va a reunir con las personas, con los artistas que hicieron el video del Tren Maya en el Tren Maya. Pues sí puedo decir, me parece terrible que no tenga la capacidad de ir al lugar donde se están sucediendo los hechos y hablar con los expertos, ¿no? Con los ambientalistas. Uh-huh. Pero entonces tendría que decir, esa es la información. Ahora voy a darles mi opinión. A mí me parece terrible. No, pues ya me cambian a los 2 segundos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo o sea, sí creo que se vale. Y también creo que hay opciones para todos. O sea, si tú quieres escuchar a alguien que solo te dé la nota, vas a encontrar a alguien que solo te dé la nota. Y si quieres escuchar a alguien que además opine sobre la nota, pues vas a encontrar a alguien que lo haga. Fíjate, y los podcasts están haciendo eso y ahí hay mucho peligro porque la información no siempre es verdadera. Vamos contigo, Cristi, que estás ahí un poco calladita. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con el periodismo? No sé, muchas cosas. Primero empecé como Adrián, que en mi cabeza vinieron todas estas escenas hollywoodensas de las películas de ir corriendo con el micrófono, persiguiendo gente. Pero luego, con todo lo que está pasando ahorita, que dijiste por ejemplo, de lo de Devani, ¿sí? Como que me pega mucho empezar a bueno, no empezar a darte cuenta, sino el periodismo es creo que una de las profesiones más importantes que hay para poder, o sea, yo creo que es algo que nunca había dejado de pasar, pero ahora la información ya llega por muchísimas más plataformas y más gente tenemos acceso a ellas, pero también me empiezo a dar cuenta cómo estos influyen en la energía y en los sentimientos y en las emociones de las personas que estamos aquí del otro lado. Entonces, siento que es una profesión difícil, que es una profesión pesada. Yo digo, yo solo leyendo las noticias
días que me siento abrumada con solo leer, no me puedo imaginar qué se siente trabajar atrás de estar buscando, y también porque creo que es una información que al final de cuentas acaba siendo filtrada. No, entonces como que creo que es un tema muy interesante también de explorar qué se siente estar tan cerca de todo lo que está pasando. Y qué importante tener, o sea, contar con estas como opciones, ¿no? O sea, que no solo tenemos un medio de información, tenemos 80,000. Y como decía Pame, pues vas escogiendo. Yo lo primero que pensé fue que en mi paso por televisión, cuando venía la temporada política o de votación, pues recibíamos a candidatos en el programa, que era como un programa que se suponía o se supone que debe ser libre de opinión, y ellos venían a exponer sus puntos de por qué debes de votar por ellos, ¿no? En una ocasión, una de las candidatas llega con su lista, que a mí, yo siendo nuevo en tele, no me había sucedido, y me dice, de esta lista no me puedes preguntar nada. No, no te voy a preguntar nada. En efecto, muchas gracias por venir. Exactamente. Ese es como el... Y entonces, o sea, si no vamos a hablar de tu plataforma ni de lo que quieres hacer, creo que mejor hubiera sido, oye, pregúntame esto, en lugar de no me preguntes de esto. No, no lo sé, digo, así a lo mejor la manejaba pues sí, su manager de campaña o su gerente de campaña, pero me pareció un poco eh, obscuro el no me preguntes, porque creo que todo ese tipo de situaciones deben de ser expuestas. O sea, es como políticos, creo que, digo, en México nos falta mucho y digo, siempre lo voy a comparar con lo que veo en películas, pero nos falta mucho de poder aprender a que también las cosas malas podrían ayudar en la carrera de las personas, ¿no? O sea, sí está sucediendo esto, sí, y como en las entrevistas de trabajo, platícame de algo que hayas hecho mal y cómo lo resolviste. O sea, creo que también tienen que ser cosas porque queremos poner a todo mundo en una como estante de oro y decir qué perfecto estás. Pero en el periodismo, que te frenen a ese tipo de cosas, pues o aceptas o no. Digo, al final del día era mi trabajo y es lo que tengo que hacer. No opino sobre él porque no era mi opinión, sino estamos invitando a alguien a dar o sea, su plática y dala y buenas tardes con permiso. Creo que así debe ser, ¿no? No, pero es que también ahí estás hablando de la política mexicana, entonces ahí creo que la transparencia pues está un poco difícil de lograr y más cuando están en campaña, ¿no? Entonces, si ellos van a tu programa, pues ahí te ponen las reglas, ¿no? Y te dicen, pregúntame esto y esto no. Pero sí, creo que hablando específicamente del periodismo, pues sí, la transparencia debería de ser pues lo principal, ¿no? Porque al final del día están comunicando información y tienen una responsabilidad sobre la persona que lo recibe, ¿no? Luego hay ocasiones en que te piden, por ejemplo, cuando buscas una entrevista, te piden la lista de preguntas. No, pues no, eso no se hace, no te voy a mandar una lista de preguntas. No, pues te las mando y mándame Y mail. pregúntame de esto, no, a ver, un político, sobre todo un político en campaña, tiene que ser lo suficientemente hábil para mezclar su agenda independientemente de lo que tú le preguntes. Entonces tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué desayunaste? Y te va a decir, yo estoy muy bien. Esta mañana desayuné jugo de naranja porque tú sabías que los agricultores, por eso traigo un programa para... esa es su chamba y tienen que ser lo suficientemente hábiles para hacer eso. Y tu chamba sí es preguntarles, no solamente ser, a ver, ya te escucho y no voy a opinar, no, porque son unos tramposos en general. O sea, sé que me equivoco y seguramente habrá ahí 2 que 3 personas honestas haciéndole mala fama al 99.9% del resto, más bien al revés, pero no pueden acostumbrarse a que no los cuestionemos, a que no les preguntemos, a que no les hagamos revelar de dónde vienen esos datos que nos avientan todo el tiempo sin tener un solo respaldo para ello. Que fue hace como un mes, me tocó moderar, el INE organizó foros sobre la consulta de revocación y me tocó moderar el primero de ellos. Fue un tema porque tenían, pues imagínate, ¿dónde consigues a alguien que no sea activamente del partido, pero que apoye que la gente vaya a votar y que vote porque el presidente se quede? Y al revés, ¿no? Gente que quiere que la gente vaya a votar, pero que quiere que el presidente se vaya. Fue un rollo. Bueno, consiguieron a quienes. Y entonces uno de estos expositores empieza a dar datos, de los dos lados dieron datos equivocados. De un lado,
como mal informados y del otro lado equivocados. Uno tras otro, tras otro. Y ya cuando llega y dice, y los feminicidios han presentado una tendencia a la baja y saca su gráfica. Y yo sé, hay un dato que conozco, es el de los feminicidios, porque lo reviso muy seguido y no va a la baja, ha crecido desde que inició este sexenio, muchísimo. Entonces, ¿cómo voy a quedar callada? ¿Cómo voy a decir, sí, dejemos que todo el mundo escuche que este señor está diciendo que la tendencia de los feminicidios va a la baja, cuando no es cierto? Y está sacando la gráfica donde no es cierto, donde los últimos 2 meses bajó, sí, pero la tendencia no va a la baja. Los últimos 2 meses son peor que los últimos 2 meses de hace 3 años. La tendencia no va a la baja. Y 2 meses no son una tendencia, sobre todo cuando llevas 3 años creciendo. ¿Cómo no se lo voy a decir? ¿Cómo no voy a evidenciar que le está mintiendo al público? A mí eso me da muchísimo coraje porque lo hacen todo el tiempo. O les preguntas algo y no contestan. Contestan otra cosa. Tú sí, bueno, ¿será que a mí me repatea que me quieran ver la cara? Que me mientan. Entonces es algo que no puedo tolerar. Qué peligrosas estas gráficas y estos datos, porque a lo mejor, o sea, son correctos porque ahí están, pero ¿de dónde vienen esos datos? ¿De qué familia? ¿De qué tal? O sea, es impresionante, ¿no? El 100% de los votantes. Sí, güey, pero fueron 20,000. O sea, pues es un 100%, claro, es un 100%, pero eso no es todo el país. O sea, ese tipo de cosas que, pues sí, ahí tienen su gráfica y la usan de Biblia, como aquí está y no me puedes mover de aquí, es muy inteligente porque a lo mejor es verdad esta cosa, pero está enfocado así con lupita al 15% o al 200%, ¿no? Si te llama mucho la atención el tema, hay un libro que se llama algo de bullshit y habla de eso, como, o sea, lo fácil que es engañar con los datos. Porque justamente el 100%, o sea, el 100% de quienes se presentaron a votar, que es muy distinto al 100% de la población, ¿no? Y puede ser que ambas partes estén diciendo la verdad con la misma información, solo es el enfoque desde donde lo están queriendo ver. Entonces sí, es interesante, pero sí creo que pues si ves bullshit, pues hay que decirlo, ¿no? Claro. Y qué padre que te dejen hacerlo también, ¿no? Y que te sientas cómoda de no la voy a regar. O sea, no sé, digo, no, hablando en general, yo cuando estuve ahí en tele, pues sí me sentía cómodo de que no tenía un lineamiento de o lo dices malo y te corro, porque estamos aprendiendo y digo, yo no estaba en las noticias ni mucho menos, era un programa de espectáculos. Pero bueno, en cuanto a la cultura pop, a mí se me ocurre, por ejemplo, decir, la primera reportera mujer que pensé fue Lois Lane, ¿no? La novia de Clark Kent. Pues era medio mala reportera, porque los lentes la engañaron. Se dejó engañar. No es el mejor ejemplo. Nunca descubrió la nota. Pudo haber hecho dinero ahí, pero no lo hizo. Oye, uno de mis reporteros favoritos es de esta serie de libros suecos de Millennial, la trilogía del milenio, que también, que son 2, ¿no? Bueno, Michael Blomqvist y su amiga. No sé si la vieron la película, si leyeron el libro. ¿No? La chica del dragón tatuado, también le hicieron la versión americana y se quedó en la 1. Y es muy importante cómo habla de siendo un primer mundo y un país, o sea, sucede lo mismo. Entonces, estamos hablando de que no es de que mi país o tu país, sino el lenguaje humano es muy complicado. O sea, de verdad, a ver, ¿quién más se les ocurre que en la cultura pop, reporteros o reporteras? No sé, porque yo no veía ni ponía atención en reporteros o reporteras, yo ponía atención en los detectives. Dick Tracy o Inspector Gadget. Inspector Gadget era mi hit. A ver, Adrián. Yo, por ejemplo, pensé en la película de Almost Famous, que pues en realidad el chavo es un reportero de música, que trabaja para Rolling Stone, creo. Bueno, creo que está basada en las vivencias del escritor de la película y cómo él va siguiendo bandas y se va involucrando con ellos, pero pues no es una labor investigativa así dura, ¿no? O sea, más bien es como, pues él sigue a los grupos, es fan de algunos, tiene relaciones con otros. Fue de los primeritos que pensé. También, no sé si vieron recientemente la serie, perdón, The Morning Show,
donde habla de como el tras de cámaras de un noticiero en donde se vive en un escándalo de Me Too, donde el locutor principal es acusado de haber abusado de su posición con muchas de las chavas que trabajaban ahí en el noticiero. Y también todo esto de Me Too, cómo estos escándalos lo han manejado, ¿no? También leí por ahí el libro, ya había platicado de él aquí en el podcast, el libro de Ronan Farrow, que Ajá. habla de cuando descubren todo este tema de Harvey Weinstein y de toda esta gente que tenía él silenciada. No sé si lo viste, Pam, o supiste la noticia. Él trabajaba para una publicación en Nueva York y cómo poco a poco fue descubriendo cómo estas instituciones estaban protegiendo a este señor y estaban incluso pagando dinero a las víctimas para callarlas y cómo gastaban incluso más esfuerzos y dinero en callar pues que en corregir la situación, ¿verdad? Y como una persona con ese poder se enfrenta a esto, y este chavo pues lo que hace es poco a poco va a muchas publicaciones y nadie se atreve a tocarlo porque Harvey Weinstein era una persona que tenía demasiado poder en Hollywood y en general en Estados Unidos. Entonces, como él poco a poco fue sacando todo y a todo lo que se enfrentó, es como un thriller, la verdad. O sea, tú lo lees y es como una historia de un thriller, y sí me hizo mucho reflexionar acerca de todos de esta labor de los periodistas, incluso él sacrificando su relación con su esposo, con su familia, para seguir esto, ¿no? Para ir detrás de la verdad. Cristi, no sé tú ahí qué ejemplos de cultura pop se te ocurren de periodismo. La verdad estoy pensando en puras que no sé si están extremadamente exageradas porque vienen de Gringolandia y todo lo que nos manda siempre es esta... Dramatizado. Mi esposo porque tengo que ir a encontrar ese caso. Me acuerdo de la película que vi, no me acuerdo si era la de The Post, cuando están investigando el tema de los sacerdotes. Ay, la de Spotlight, claro. Es buena. Sí, Spotlight. Buenísima. Y pues esas películas a mí, la verdad es que no sé tanto el tema. Es muy difícil, creo, saber qué de la información nunca está ¿cómo se dice? Corrompida. Pues sí, corrupta, está muy, 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 pero muy difícil, y tienes que, como todo en la vida, creo que si le empiezas a como investigar y como a meterte más, pues sí vas a encontrar mejores conclusiones, como en este podcast que nunca las hacemos. Y hablando de escoger las noticias, ¿qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo en menos de un minuto y regresamos? Trending Topics. Obi-Wan Kenobi de Disney Plus y Stranger Things temporada 4 rompen récord de audiencia en sus respectivas plataformas. The Voice estrena su temporada 3. El regreso de la irreverente serie de superhéroes ya está disponible en Amazon Prime. Pinocho, el nuevo remake live action de Disney, se estrenará directamente en la plataforma de Disney Plus el 8 de septiembre. Rachel Zegler interpretará a Lucy Gray en la tan esperada precuela de los Juegos del Hambre, titulada Balada de pájaros cantores y serpientes. Luego de 3 exitosas temporadas, el programa de Carla Díaz, Pinky Promise, ha querido dar un salto más grande con su creación, por lo que anunció que Pinky Promise llegará a Hollywood y mudará su locación a un estudio en Los Ángeles, California. Y estamos de regreso en Todo que Ver, estamos hablando de todo que ver con el periodismo. Tradicionalmente los periodistas trabajaban en medios convencionales como los periódicos, la radio, la televisión, y esto era a través de esos canales que podíamos acceder a entender qué pasaba con el mundo. Sin embargo, con la llegada de Internet se pudo emitir y acceder a información de una o más formas. Eso mismo permitió a los medios de comunicación experimentar con nuevos formatos y maneras de llegar al público, y a la vez dio la oportunidad a cualquier persona con conexión a Internet de publicar y compartir el contenido que quisiese. Internet ha facilitado el conocimiento para que este sea más accesible para aquellos que tienen acceso, y ha dado herramientas a los periodistas para acceder a información y fuentes de forma muy fácil y rápida. Sin embargo, también ha favorecido que cualquier usuario de Internet pueda compartir rumores,
contenido sin contrastar o mentiras. Es decir, ahora no solo nos llegan las noticias verificadas por periodistas, sino que constantemente recibimos mensajes que muchas veces no sabemos de dónde provienen ni con qué intención se están transmitiendo. ¿Están de acuerdo con esta información, Pamela? Sí, creo que cada vez es más difícil el trabajo de eh, limpiar la basura, ¿no? Y por basura no pretendo ser ofensiva, sino aquello que no sirve, aquello que no está completo o aquello que no está bien investigado, porque cada vez hay más fuentes de información y tú te metes a Twitter y bien puedes tener lo que publicó un periódico y meterte a ver una nota donde hay un periodista que en teoría verificó la información y está respaldada, pero al mismo tiempo vas a quedarte a leer los comentarios y vas a encontrar ahí un rumor y, ¿no? Y entonces cada vez ese ejercicio es como mucho más complicado y requiere de muchas más habilidades críticas de las y los lectores o escuchas de podcasts o lo que sea. Es un tema delicado porque ahorita que hay mucho clickbait y hay mucho fake news, la verdad sí es difícil como distinguir, ¿no? Entre qué es verdad y qué es mentira. A lo mejor no es tan difícil, ¿eh? A veces es tan fácil como investigar, pero muchos nos dejamos llevar por la cadena WhatsApp que te mandaron en tu familia y sale, como decían ahorita de las estadísticas, es bien fácil ponerle el foco a lo que quieres que vea la gente, así tal cual nada más ponen como el screenshot del título de la nota que a lo mejor es un poco manipulada utilizando la verdad y mucha gente se deja llevar por eso sin siquiera investigar y lo repites y lo reenvías. Entonces creo que sí es un tema pues del que hay que poner un poco de atención, ¿no? O sea, y no dejarse llevar por todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que te repite, ¿no? O sea, Pero investigar un ¿cómo le poquito más haces? allá. Está súper complicado, ¿no? O sea, tú estás en Facebook perdiendo el tiempo, te llega la noticia, se te queda ahí, o sea, quieras o no, ahí, o sea, no es como que voy a investigar todo hasta el final y voy a, creo que es una cosa muy complicada de Por lograr. eso es mejor ver zapatos que perder tiempo en Facebook. Por Ahí no ejemplo. hay engaños. Por ejemplo, pero todo esto de los fake news y con redes sociales, pues es impresionante, ¿no? Cómo se empiezan a esparcir como fuego, que dices, ¿cómo? O sea, de repente veíamos, sobre todo, ¿se acuerdan cuando nos encerramos? Que era tanta información que de verdad era agobiante, ¿no? O sea, ¿Se acuerdan aquellos que decían que el COVID se curaba si te echabas el aire caliente de la secadora de pelo en la nariz? ujú. Eso no me tocó. Pero yo creo que también por eso es importante de dónde sacas tus noticias, ¿verdad? O sea, yo si estoy leyendo algo en un tweet o en Instagram o en una cadena, ¿quién lo está mandando? ¿Qué liga me están, con qué liga me están conectando? ¿A qué páginas estoy entrando? Y yo creo que eso también es importante. Hay veces también que las personas solamente leen una parte de la noticia y eso es lo que comparten, igual y una vez ya que lees la noticia completa, el contexto cambia y el mensaje también cambia. Siento que también eso ya es responsabilidad de nosotros. Antes de compartir algo, asegurarnos de que viene de una fuente confiable, pero también ahorita entraríamos en qué es una fuente confiable. Exacto. Y luego, No, pero sí, a ver, sí, perdón, sí, ya los interrumpí, pero No, pues, ya saben adelante. cómo soy para que me invitan. ¿Qué es una fuente confiable? Un medio de comunicación. Y aún así, en esa fuente confiable tienes que dudar. ¿Y por qué me atrevo a decir así, un medio de comunicación? Porque, a ver, si yo, que trabajo en un medio de comunicación, publico ahorita un tweet diciendo que está nevando en la Ciudad de México, pierdo todo aquello por lo que he trabajado toda mi vida, que es mi credibilidad. Cuando digo algo, me la estoy jugando todo el tiempo. Entonces me voy a encargar de que aquello que publique tenga cierto proceso y cierto rigor y que esté verificado de cierta forma para tratar de garantizar que sea real y lo más apegado a la verdad, o al menos que yo tenga los herramientas para decir, híjole, me equivoqué, pero miren, tenía esto y esto amarrado. No es lo mismo que es la cadena de WhatsApp. Un día me llega por WhatsApp una que además cada cierto tiempo vuelve a circular. Tengan cuidado porque mañana va a haber temperaturas de tantos grados bajo cero y entonces cuando salgas se te van a congelar inmediatamente los pulmones y vas a morir. Y quien me lo manda le digo, oye, es neta. O sea, ¿tú crees que la gente que va a esquiar, por ejemplo, y que está nevando,
pues no ha muerto con los pulmones congelados. ¿Tú crees que esto pase? No, ¿verdad? También a mí me hizo dudar, pero pues por si las dudas lo mandé. ¿Por si las dudas de qué? No jodas. O sea, ¿Y por qué hacen eso? O sea, Para digo, si hay apoyar. muchas que entiendes, o sea, ¿por qué? O sea, hay intereses políticos, hay intereses de todo tipo, pero ¿por qué infundir ese pánico tan tonto en gente? O sea, ¿por qué te dedicas el tiempo a hacer eso? O sea, no, eso sí no lo entiendo. ¿Cuál es el interés ahí? Yo también siempre pienso eso con las cadenas. Porque sí. A ver, ¿no se acuerdan? Bueno, no, creo que son muy jóvenes todos, pero se mandaban por fax las cadenas o te las dejaban en la puerta de tu casa. Entonces, en la puerta de tu casa te dejaban una fotocopia de sí, el, la Virgen que se apareció en no sé dónde y dejó 3 recados, y entonces si tú si tú rompes esta cadena y no le sacas copias y se lo dejas a 10 personas más, el mundo empezará a deshacerse y morirá la especie humana. O sea, eso lo hacían. Yo me acuerdo de recibir en mi casa esos papeles. Ame, ¿sabes? perdón, creo que todo esto que está sucediendo es mi culpa. Yo rompí con esa cadena. ¿Ves? Perdón, perdón. De verdad, una disculpa pública a todos. Entonces, si la gente le dedicaba el tiempo y el dinero de ir y sacar 10 fotocopias e irlas a dejar, pues ¿por qué no van a mandar 10 WhatsApps con un fake news? ¿No? Pues por si las dudas. Que es Ahora, sí, gratis. la pregunta de los 60 millones es, ¿quién lo inicia y por qué lo inicia? Y me voy a atrever a decir aquí algo, a mí eso también me parece muy interesante y he leído mucho sobre el tema porque me gusta de las noticias falsas y sobre todo las teorías de conspiración. Y generalmente las teorías de conspiración son impulsadas desde la política. Eh, Curiosamente, cuando Trump llega al poder, se convierte en el primer gobierno que desde el gobierno impulsa teorías de la conspiración. Generalmente las teorías de conspiración se impulsan desde quienes son los partidos de oposición, porque y hacen mella en la gente, sobre todo en la gente que siente que no tiene un control sobre lo que está pasando en el mundo. Y entonces encuentran espacio en las vacunas traen chips, eh, Soros quiere controlar al mundo, y estas teorías se construyen siempre como de la misma forma y hacen mella en esta falta de control. Te digo, con Trump cambia y curiosamente, porque hemos visto los precios en esta administración, también hay ciertos huequillos que parecieran dejar espacio a ciertas teorías de la conspiración desde el poder, porque políticamente es conveniente, es interesantísimo. Pues divide y conquista, ¿no? Una de las primeras estrategias para gobernar. O sea, entre más dividido mi pueblo esté, menos tiene opciones para levantarse contra mí. Y hay un documental padrísimo que se llama, está en Netflix y se llama la traducción es terrible, tan plano como un encefalograma. Y estos cuates se dedican a seguir a los que dicen que la Tierra es plana. Pero además me encanta porque lo hacen desde una distancia muy respetuosa. Y dentro del documental entrevistan a científicos y dicen, la gente que cree en las teorías de conspiración, en el fondo, son científicos en potencia, porque es gente que está dudando de todo. Y además dudan y hacen sus experimentos para probar que lo que ellos están diciendo es cierto. Y claro, los experimentos fracasan, porque pues la Tierra no es plana. Pero entonces fracasan y ellos encuentran una razón al por qué fracasaron y entonces vuelven a hacer otro tipo de experimento que no, por ejemplo, uno de ellos era, iban a medir la distancia, no sé, al cielo, porque si la cambiaban de lugar, entonces tenía que medir tanto. No me acuerdo bien cómo era la teoría, pero falla. Dice, no, es que falla por los rayos que vienen de no sé dónde, por eso falló. O sea, siempre encontraban una razón, pero volvían a hacer experimentos, ¿no? Entonces, estos científicos y la gente que lo seguía en el documental decían, wow, o sea, quiero ver qué resulta de su experimento. Porque es gente que duda y ese de cierta forma es el fundamento de la ciencia. Lo que a mí me vuela la cabeza es como esta gente que duda de todo, que me parece un hábito muy saludable,
no duda de las teorías de conspiración, ¿sabes? Que dicen que esa es la clave, ¿eh? Dúdalo todo. Y qué padre que ahorita mencionaste, lo hacen desde una manera muy respetuosa. Me encanta porque así debería ser el mundo, debería, obviamente. Pero cuando empiezas a casarte con ciertos aspectos, que si tal televisora es mejor y tú eres menos por ver tal cosa, o la religión, o el partido político, o sea, es que a mí me gusta tal y a ti tal y tú eres menos. Eso me frustra y me pone muy mal. Pero bueno, oigan, vamos a escuchar, hablando de ciencia, la nota curiosa y regresamos. Nota curiosa. Ver videos a una rápida reproducción sugiere que los contenidos son aprendidos de mejor manera. Según un nuevo estudio, ver una conferencia 2 veces a doble velocidad puede hacer que aprendamos mejor que viéndola una vez a velocidad normal. Pero como muchos estudiantes informan que ven videos a velocidades más rápidas de lo normal, este trabajo es claramente útil. Sugiere que mientras no sea más de 2 veces más rápido, es una muy buena idea. Primero, el equipo asignó a 231 participantes para que vieran 2 videos en YouTube a velocidad normal, después a velocidad 1.5 o a velocidad 2x. Se les dijo que midieran los videos en modo de pantalla completa y que no le pausaran ni tomaran notas. Después de cada video, los estudiantes se sometieron a pruebas de comprensión que se repitieron una semana después. Los resultados fueron claros. Los grupos de 1.5 y de 2x obtuvieron los mismos resultados en las pruebas que los que vieron los videos a una velocidad normal, tanto inmediatamente después como una semana después. Solo en una velocidad de 2.5 es donde encontraron problemas de aprendizaje. Cuando el equipo encuestó a un grupo separado de estudiantes, halló que un 85% usualmente veía conferencias pregrabadas a una velocidad más rápida que la normal. Sin embargo, el 91% dijo que pensaba que una velocidad normal o un poco más rápida, es decir, 1.5, sería mucho mejor para aprender. Estos nuevos resultados ciertamente sugieren que esto no es correcto. La visualización doble es tan buena como la visualización normal. Por lo tanto, un estudiante podría simplemente ver videos a una velocidad de 2x, es decir, el doble, y reducir a la mitad del tiempo que le dedican a estos videos. O, de acuerdo con los resultados de otros estudios informados en el mismo, podrían ver un video a una velocidad de 2x y hacerlo mejor en una prueba que si lo hubieran visto a una velocidad normal. Sin embargo, solo aquellos que habían visto el video a una velocidad doble por segunda vez inmediatamente antes de una prueba, en lugar de justo después de la primera vista, obtuvieron esta ventaja. Los investigadores también hacen algunas advertencias. Si bien la visualización a doble reproducción estuvo bien para aprender sobre el material en sus estudios, pero tal vez no funcione para temas más complejos. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de todo que ver con el periodismo. Pamela Cerdeira, por favor, dime que tenemos una conclusión en este capítulo. No pasa nada si no. Y yo así... No, es que siempre tocamos como la punta del iceberg. Entonces que teníamos que haber hecho esto antes, me lo he pasado muy bien. Qué bueno. Pero en general del periodismo quiero escuchar tu pasión detrás de ella. ¿O qué opinas? ¿Lo detestas? No, ¿cómo lo voy a detestar? No. No. A ver, para mí el periodismo es eso, la oportunidad de ver y vivir la historia de tu país desde el asiento de primera fila. No hay más. Es también una herramienta súper poderosa que permite poner el foco o el megáfono sobre aquellas historias que deben de ser escuchadas. Y que somos también quienes nos dedicamos a esto, contadores de historias. Y que es súper bonito cuando te das cuenta que la gente siempre quiere hablar. Y entonces llegar y decirle a alguien, científico, una doctora, un psicólogo, un niño, y decirle, soy periodista y te quiero entrevistar. Y saber que te van a contestar todo lo que les preguntes, que te van a abrir la puerta de su vida, de sus conocimientos, de lo que han investigado, de lo que le dedican todo el tiempo, es yo creo que uno de los regalos más grandes que podemos hacernos entre los seres humanos. Entonces, yo me siento muy afortunada de poder hacer esto y de poder vivir de hacer esto. Me encantó, de verdad, esa fue una buena conclusión. Adrián Murra, ¿tú qué opinas? Pues sí, fíjate, por lo general en los capítulos decimos que no hay una conclusión, pero en este en especial yo en lo personal me quedé
sintiendo como que apenas raspamos la superficie de todo lo que yo quería como saber y todo lo que le quiero preguntar a Pam acerca del periodismo, o sea, ahorita reflexionando en el capítulo y que hablábamos pues de todas las dificultades, ¿no? A las que se enfrentan quienes se dedican a esta profesión, desde luchar contra instituciones, desde el tema de ahorita, pues todo el tema de digital y que pues es difícil y que el fake news, etcétera. Y ni siquiera empezamos a hablar del tema ahorita que en muchos países en la actualidad están corrompiendo la libertad de expresión de muchos periodistas que no los permiten expresarse y los persiguen. Entonces, sí, sí creo que es una profesión, la verdad es que súper admirable, de la cual sí me gustaría saber más. Me encantó todo lo que platicamos en este capítulo, pero sí siento que es como tomo 1 de 10 de todo que ver con el periodismo. Cristi, ¿tú cuál es tu conclusión del capítulo? Me siento como tú dijiste o sea, ahorita en tu conclusión. La verdad es que vengo con más preguntas que conclusiones, pero escucharte es muy interesante, sobre todo porque nos abre un poquito más el panorama y la cabeza. Creo que es una profesión que es muy importante para nosotros como sociedad. No nada más porque es un registro histórico y van informando día al día. Y a mí, mi papá, cuando cumplimos 30 años, mi hermana y yo nos regaló una caja. En esa caja venía un periódico de cuando nacimos y un periódico de cuando cumplíamos. ¡Qué padre! Ajá. Entonces, el periódico, ahí está, o sea, ahí está todo lo que pasó ese día. Siento que esto es parte de lo que hace el periodismo. También es súper importante porque nos mantienen informados de todo lo que estamos cegados y son quienes nos pueden ayudar a abrir los ojos a todos estos temas a los que muchas veces estamos cegados. Creo que es muy importante mostrar nuestro apoyo a los periodistas porque pues hay muchas veces que hay gente que no quiere que la verdad salga a la luz, y hacen lo posible por lograrlo sin importar cuántos derechos humanos rompen o, ¿cómo se dice? ¿Cuántos derechos humanos? Sí, son agredidos, Violan. Uh-huh. Sí, violan. Su trabajo es honesto y es importante para nosotros, por eso creo que es una profesión a la que todos nosotros tenemos que cuidar, apoyar y respetar. Qué importante, Cristi, que toques este tema. Creo que era un tema que queríamos mencionar en este episodio por lo que está sucediendo en México, ¿no? Que ya tiene varios años, que es muy importante cuidar a los periodistas, lo que está sucediendo, igual que los feminicidios, es que cuidar todo, que cuidar el mundo, vaya, pero no es posible que podamos seguir con estas injusticias y que sigan sucediendo esto con los periodistas. Todos tenemos voz y muchos de nosotros ya tenemos como el medio para comunicar si está sucediendo, ¿no? Ya no es tan fácil esconder las cosas y todo el que escuche, si ve una injusticia, creo que la tienes que decir, la tienes que poner, por más que debas. Entonces, de alguna u otra manera, todos somos periodistas. Ese sería el hashtag de todos podemos reportar esas injusticias. Eso se me hace buenísimo. Y otra cosa que mencionaste, lo de eres lo que consumes, también es importante. O sea, hay que ver de dónde estás leyendo tus noticias o de dónde estás escuchando tus noticias, porque es igual que comer. O sea, a lo mejor unas tienen más nutrientes que otras nos convienen más, otras menos, pero al mínimo creo que investigar o si algo quieres comunicarle en una cadena a alguien, pues que siempre sea algo bueno y no algo malo. Yo digo, ¿por qué voy a comunicar este mensaje o por qué voy a pasar esta cadena? Pues o me hace sentir bien como ya acabé la guerra al decir stop. Sí, puede ser, ¿no? O sea, puede ser que los datos por ahí digan, hay mucha gente en Facebook quejándose de lo mismo, hagamos algo. Puede ser, está perfecto, pero si también dejas de criticar al prójimo, también puede ser que ayude. No, ya me fui. Oye, Pamela, Cristi, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que estamos llegando al momento de recomendar algo. ¿Qué vamos a hacer? Ver, saber, escuchar, leer. Tengo muy mala memoria, pero déjame te digo que estoy leyendo. Acabo de leer algo que me gustó muchísimo. Espera, es que soy muy mala con los nombres. Y generalmente leo cosas que son muy aburridas y o de temas que solo me interesan a mí. Y me gustó muchísimo, pero déjame, me meto al Cloud Reader porque si no, no voy a darte el dato correcto. Es un libro es más,
Vayan dando ustedes sus recomendaciones y así yo voy buscando la mía. Excelente. A ver, Adrián Murra, ¿qué tenemos que hacer para escuchar? Igual estaba aquí leyendo mi iBooks Sí, para acordarme del libro que empecé a leer, que la verdad, digo, se llama Cover Story, es de una chava que empieza a trabajar para la revista Elle, pero no es un ejemplo de periodismo que deberíamos de seguir, porque ella es un caso un poco como el de Anna Delvey de la serie Inventing Anna. Es una historia ficticia de una chava, pero cómo logra ella embarcar a mucha gente. Está padre, está interesante, está ligerito, me está gustando, entonces se lo recomiendo. Se llama Cover Story de Susan Rigetti. Ok, ya abrió mi Kindle. Y además es una gran recomendación que viene muy al caso porque es de una periodista. Es un libro que se llama Lo que quiero decir, es de Joan Didion y no sé si así se pronuncie. Y es una compilación de sus textos. Y valen muchísimo, muchísimo la pena la forma en la que va narrando el mundo. Hay no sé si llamarlo rama del periodismo o un tipo de periodismo en el que el periodista es parte de la nota, ¿no? Uno que se llama periodismo gonzo, el de ella lleva otro nombre, pero es parte un poco más activa de aquello que está contando. Y eso es lo que hace Joan en sus textos y además es un libro valiosísimo. Lo van a Acaba de disfrutar. fallecer, ¿verdad? John Didion, Sí, en diciembre del año exactamente. pasado estuve escuchando un podcast, no he leído sus libros, pero que platicaban de lo que dicen y se me hace que sí, sí es muy, muy interesante lo que ella escribe. Pues es un ícono del periodismo, entonces vale la pena leerla. Excelente. Cristi Sesma. Yo estaba pensando, pero pues más bien ahorita estoy leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte, de no me acuerdo cómo es su primer nombre, Rinpoche, Sigyal, déjenme ver, que cómo no decir bien el nombre del autor, ¿verdad? Aunque hace poquito vi un podcast donde lo estaban criticando, pues como critican a todos los maestros espirituales. Pero el libro casi siempre está escrito por sus estudiantes y la verdad es que la información está muy interesante, te da una perspectiva diferente pues, a la vida y a la muerte. Sobre todo que aquí en el occidente siempre estamos muy negados a veces a la idea de la muerte, entonces se me ha hecho muy liberador. Excelente. Se llama Sogyal Rinpoche y es el libro tibetano de la vida y la muerte. Excelente. Yo les voy a recomendar una página de internet para cuando quieran revisar si una página es falsa o no. Se llama Fact Checker o revisor de datos. Entonces ahí hay una guía de 10 pasos que creo que podemos implementar en muchas cosas de nuestra vida para que no anden con sus toxiquitos y sus toxiquitas o no crean que ahí les miente su novio y su novia. Ahí lo revisan y si cumple más de 5, bye. Lo cortan. Oigan, muchísimas gracias de verdad. Pame, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Como Pam Cerdeira en todos lados. Adrián Murra. Yo estoy como @Adrián Murra en todos lados y sigan la cuenta de Todo Que Ver en Twitter que es @TodoQueVerMex. Cristi Sesma. Perdón. Ya se fue. Estoy buscando mi nombre para que no digan que luego lo digo mal. Pero como Cristi Sesma con I latina. Excelente. Lorenzo está con nosotros y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.